quiero contarles una historia. La historia de una sociedad cuyas voces se perdieron y cuyas creaciones ya fueron olvidadas. De una civilización que vivió hace siglos, que dibujó su propio y único modelo del universo, que desarrolló sus propias creencias y que produjo calendarios tan detallados y marginales que te dejarán con la boca abierta. La historia de un pueblo que vio a los cuerpos celestes como dioses, sus movimientos como algo sagrado, y que convirtió sus calendarios en textos religiosos. Voy a contarles esta historia a través de la última obra que nos dejaron, a través del manuscrito Voynich. La sociedad de la que hablo es la antigua sociedad maya. Sí, el manuscrito Voynich es un códice maya. Soy consciente de que suena extraño. Incluso habrá muchos espectadores que lo encuentren increíble. Pero recuerden, las grandes cerraduras no tienen llaves pequeñas. La llave de un enigma tan grande solo podía estar escondida en una posibilidad tan inesperada como esta. En un momento escucharán la solución del manuscrito Voynich. Créanme, para mí, más que revelar este acertijo, lo importante es hacer que se escuchen las últimas voces de estas personas que vivieron en el pasado. Todo lo que intento hacer es lograr que se reconozca el último mensaje de esta cultura perdida. Pero como sé que muchos de ustedes querrán escuchar primero la solución, primero les contaré el tema general del manuscrito Voynich. Luego, en videos posteriores, entraré en los detalles. Si están listos, comencemos. Pero como dije, estos son solo los resultados. Explicaré las razones una por una a lo largo del proceso. En todas las sociedades antiguas, los puntos cardinales eran considerados sagrados. De manera similar, para los antiguos mayas, las direcciones eran sagradas. Los dioses de estas direcciones se llamaban los Bacaps, pero lo que diferenciaba la comprensión maya de los puntos cardinales de otras culturas era que los Bacaps estaban asociados con la lluvia. Cada dirección, cada Bacap, estaba emparejado con un Chak, es decir, un dios de la lluvia. Porque en la cosmovisión maya antigua, sostener el cielo y gobernar la lluvia eran directamente la misma cosa. De hecho, en las zonas rurales, los mayas ni siquiera hacían esta distinción y simplemente llamaban a los Bacaps los 4 Chaks. ¿Por qué? Porque según aprendemos del manuscrito Voynich, el cielo está compuesto por 9 centros distintos, 9 reinos cosmológicos, incluso 9 países cosmológicos. En el cielo hay un total de 8 países ubicados en las direcciones cardinales e intercardinales. Estos países están llenos de agua, la fuente de toda el agua en el universo. Reservorios celestiales de agua. Un flujo perpetuo de agua corre entre estos países, uniéndolos. El agua del cosmos se almacena en estos reinos y desde ellos se irradia. Sin embargo, nuestro universo, el reino central, no tiene un vínculo directo con cada uno de estos reservorios celestiales de agua. La lluvia que cae sobre nosotros se origina específicamente en los países situados en las direcciones intercardinales. La razón por la que me refiero a direcciones intercardinales es que el manuscrito Voynich coincide con otras fuentes mayas en colocar las direcciones cardinales en diagonal. Esto refleja una realidad astronómica. En las latitudes tropicales de Mesoamérica, los puntos de salida y puesta del sol durante los solsticios no están en el eje este-oeste, sino en los ejes noreste-suroeste y sureste-noroeste. Los astrónomos mayas basaron su cosmología direccional en esta observación empírica. Como vemos en la roseta del manuscrito Voynich, nuestro reino está conectado con las 4 direcciones intercardinales. El agua que llega a nuestro mundo, la lluvia, proviene de estas 4 direcciones. Esto explica por qué los antiguos mayas asociaban tan estrechamente a los Bacaps con la lluvia. Porque según el manuscrito Voynich, la fuente de la lluvia son directamente los Bacaps. Por eso simplemente llamaron a los 4 Bacaps los 4 Chaks, ya que la función de los Chaks era precisamente traer la lluvia. Quizás repita esto varias veces en el proceso, pero quiero decirlo aquí también. El manuscrito Voynich seguirá revelando las razones detrás de muchas creencias mayas antiguas. Entonces, ¿por qué el agua es tan importante? ¿Por qué el manuscrito Voynich es un libro de agua?
¿Por qué a los mayas les interesaba tanto la circulación del agua en el universo? Naturalmente, una de las razones de esto es, por supuesto, la agricultura. El hecho de que casi la mitad del manuscrito Voynich esté dedicado a las plantas ya lo demuestra. Pero esa no es la razón principal. La razón principal es el concepto de Itzes. El manuscrito Voynich en realidad está siguiendo el Itz junto con el agua. Itz es la fuerza secundaria del agua para los mayas. En otras palabras, Itz es la energía vital invisible que el agua transporta consigo. Así como la luz del sol lleva calor invisible, las lluvias llevan consigo una energía vital invisible, es decir, Itz. Por otro lado, la importancia de este concepto, del cual hay pistas en las ruinas mayas antiguas, pero cuyo significado para los antiguos mayas es casi imposible de entender solo mirando estas ruinas, comienza a aclararse cuando se entiende el manuscrito Voynich. Es todo lo contrario de la comprensión occidental de materia inanimada. Para los mayas, todo en el universo está vivo, y la fuente de esta vida es el Itz. Itz es la fuerza vital del universo. Circula por el universo junto con el agua. Y de esto precisamente trata el manuscrito Voynich, del ciclo del Iteoses. Según el manuscrito Voynich, el Itz nace de los sagrados Bacabs. Primero da vida a las estrellas y al cielo, luego desciende a la tierra con las lluvias, da vida a la tierra, y desde allí fluye al inframundo, formando la vida allí. Literalmente, Itz se refiere a líquidos que resuman naturalmente con poder mágico, como el rocío, la savia de los árboles y la resina. Pero el concepto es mucho más amplio que eso. Conlleva el significado de una esencia vitalizante que abarca todos los fluidos vitales, desde el rocío hasta la sangre, desde la resina hasta la tinta. El Itz se manifiesta en el universo en 5 categorías. En sentido atmosférico, el rocío. En contexto botánico, la savia vegetal, la resina, el copal. En la clase mineral, la obsidiana, el jade, el pedernal. Corporalmente como sangre, fluidos sexuales. Y como materiales manufacturados, la tinta, la pintura, el incienso. La conexión de minerales como la obsidiana con el Itz podría parecer extraña aquí. Está un poco fuera de nuestro tema, pero quiero mencionarlo brevemente tanto como explicación como para demostrar la importancia del concepto de Itz. Según los estudios de Carl Taube, el valor fonético Itz está directamente asociado con los cuchillos de obsidiana. Los sacerdotes se sacaban su propia sangre con cuchillos de obsidiana para ofrecer el Itz más valioso a los dioses. En otras palabras, mezclaban gotas de su propia esencia vital en el ciclo del Itz del universo. Así, su esencia se convertía en parte de este ciclo que se extiende desde los Bacabs hasta el inframundo. ¿Te imaginas? Tu sangre, tu esencia, tu ADN, llegarían a los Bacabs y al inframundo como un mensaje enviado. Cuando tu sangre se mezclaba en un cenote o en un depósito de agua en una cueva, te convertías en parte de la circulación del Itz en el universo. Particularmente en Chichén Itzá, esta práctica parece haber ido más allá. Se sacrificaban humanos en el cenote sagrado. Aquí, uno debe preguntarse, ¿se sacrificaba a un ser humano? ¿O acaso una persona, con todos sus fluidos corporales, trascendía la vida que vivimos y se convertía completamente en parte de este ciclo, logrando así la inmortalidad? No me extenderé, pero en estas prácticas, la obsidiana probablemente se usaba para derramar sangre, con el significado atribuido al fondo oscuro detrás de las estrellas. Por esta razón, la obsidiana estaba directamente conectada con el Itz. En resumen, el Itz y el ciclo del Itz eran conceptos extremadamente importantes para los antiguos mayas. El manuscrito Voynich, hoy en día, aclara este concepto. Con lo que he explicado hasta ahora, he intentado aclarar el significado del concepto Itz y los reservorios de Itz en el universo, es decir, los Bacabs, según el manuscrito Voynich. Pero naturalmente, en un sistema de creencias chamánico antiguo, esto solo no es suficiente para explicarlo todo, porque un observador que intenta comprender el lugar de un concepto como el agua en la cosmología, en esencia,
está tratando de determinar el ritmo y las causas de la lluvia. La lluvia no cae directamente de los backups. El agua llega a la Tierra mediante las lluvias. Más que un flujo regular, existe una curva de precipitación en gran medida predecible. Por lo tanto, para un antiguo observador del cielo, no basta con determinar meramente que el agua reside en los backups. Junto con ello, también debe determinar las etapas de llegada de la lluvia que viene de los backups a la Tierra. Entonces, ¿cómo percibieron este proceso los antiguos mayas? ¿O cómo llenaron los vacíos intermedios? Ahora prepárense. En el códice, esto se explica de manera tan diferente que se asombrarán. Revela algunos enfoques mayas previamente desconocidos y responde muchas preguntas no resueltas sobre los antiguos mayas. Pero necesito abordar el tema explicando primero el sistema calendárico maya antiguo, cuyos detalles se encuentran en el manuscrito Voynich. En este punto, muchos de ustedes pensarán en los calendarios Hap o Tzolk'in. Sin embargo, Voynich no describe estos calendarios en sí, sino sus raíces. Explica cómo se derivaron estos calendarios. Cualquiera que esté profundamente familiarizado con el manuscrito Voynich ha notado que el segundo punto más misterioso, después de su alfabeto, son las 17 fases dibujadas alrededor del Sol, porque ningún sistema calendárico conocido en la Tierra divide los movimientos del Sol en 17 partes. Además, cada una de estas fases está emparejada con una estrella o un grupo de estrellas. No importa cuánta literatura revises, no hay ningún calendario que funcione con esta lógica. Es por esto que esta es una de las secciones más difíciles de explicar del manuscrito. Por otro lado, tal enfoque calendárico tampoco existe en el calendario maya conocido. Sin embargo, cuando combinamos esto con las otras ilustraciones en el manuscrito Voynich, vemos que estas 17 fases sí existieron en la cultura maya antigua. La razón por la que no son conocidas popularmente hoy en día o no se reflejan en las fuentes mayas antiguas es que esto no es un resultado calendárico, sino más bien la causa de los calendarios mayas antiguos, la explicación de todo. El significado de las 17 fases es este. Los astrónomos mayas dividieron el movimiento del Sol hacia el norte y hacia el sur en 17 fases, para poder determinar un calendario solar detallado y rastreable. Estas fases, de aproximadamente 10 días cada una, permitían que alguien que observara el cielo entendiera en qué fecha se encontraba. Estas son las semanas mayas de 10 días. Piénsalo así. Estás observando el horizonte al atardecer, cuando el sol se oculta. Dependiendo de qué estrella nazca desde el punto por donde se puso el sol, sabes en qué semana te encuentras. Por eso, cada semana está asociada a un nombre de estrella. Aunque este método requiere un conocimiento profundo de las estrellas, te permite determinar una fecha detallada a simple vista, sin necesidad de calendarios escritos. De hecho, hoy nosotros no podemos hacer esto sin usar calendarios escritos. Probablemente este método no solo ofrecía una forma práctica para la comunidad, sino que también creaba conciencia astronómica en la gente, al obligar tanto a sacerdotes como a personas comunes a adquirir conocimiento sobre las estrellas. Por otro lado, al dividir así el movimiento norte-sur del Sol en 17 fases, obtuvieron esencialmente un ecuador celeste, 8 latitudes sur y 8 latitudes norte. Estas latitudes, que abarcan 76 grados, formaron un sistema de coordenadas celestes. Debido a que medían el Sol con las estrellas, llegaron a realidades astronómicas en lugar de meras observaciones locales. Es por eso que, en el diagrama estacional de la página F67V2, al dividir las fases donde el Sol está 2 veces directamente sobre la cabeza, se basaron en los periodos en que está directamente sobre el ecuador, no cuando se alinea con Yucatán. Colocaron los meses en consecuencia. En otras palabras, eran conscientes de que el ecuador estaba más al sur que ellos. Conocían la ubicación de Yucatán en el plano norte-sur. Naturalmente también notaron esto. A medida que el Sol se acerca a su punto más al norte o más al sur, también se acerca la Pecname, a la Tierra. Pero cuando alcanza el meridiano celeste, está en su punto más alto visto desde la Tierra. De manera similar, el Sol sale por la mañana desde abajo del horizonte, asciende a su punto más alto y se pone por la tarde debajo del horizonte. En resumen, el Sol traza un movimiento en forma de cúpula.
Esta observación les mostró que el Sol no solo se mueve a lo largo de la línea norte-sur, sino que también se mueve hacia arriba y hacia abajo. Cuando se acerca al punto medio del cielo, ya sea al mediodía cada día o durante los equinoccios, el Sol está en su punto más alto. Pero en el norte, sur, este y oeste, el Sol está en su posición más cercana a la Tierra. Efectivamente, cuando combinaron estos movimientos del Sol con sistemas de coordenadas, surgió una pirámide celeste de 9 niveles, o pirámide del Sol. Así, la estrella en el lugar donde se ponía el Sol también les indicaba a los antiguos mayas en qué nivel se encontraba el Sol. Pero cuando el Sol completa el semicírculo que traza en el cielo en el inframundo, pensaron que la misma pirámide también debe existir bajo tierra. Así surgió la pirámide de 9 niveles de Xibalbá, o las 9 capas de Xibalbá. Posteriormente designaron un dios para cada nivel de la pirámide de Xibalbá, y los llamaron Bolon Tikou, o los señores de la noche. Hoy se sabe que los Bolon Tikou son los dioses reinantes en secuencia, pero no se conoce con precisión en qué intervalos de tiempo ocurren los cambios de turno. Cuando observamos el manuscrito Voynich, podemos decir que este cambio de turno ocurre cada 10 días, porque el Sol cambia su nivel cada 10 días. Por otro lado, esta perspectiva dio lugar al cielo de Xibalbá de 9 capas. Sin embargo, dado que nuestro cielo es un sistema más intrincado que también abarca a los Bacabs, fue visto como un cielo de 13 capas, de 13 partes, con 9 más 4 Bacabs. Como pueden ver, las 17 fases son una causa, pero por ejemplo, los 9 escalones y las 9 plataformas del templo de Kukulcán, también conocido como el castillo, encontrado en la antigua ciudad de Chichén Itzá, son un resultado. Es precisamente por esto que el manuscrito Voynich es una fuente única con el potencial de explicar no los resultados, sino las causas relacionadas con los antiguos mayas. En tal pirámide celeste, cuando el Sol se mueve de norte a sur, pasa por un total de 17 escalones. Sin embargo, como también pasa por los mismos escalones bajo tierra durante las noches a lo largo de este periodo, pasa por un total de 34 escalones. Y debido a que el Sol realiza el movimiento norte-sur o sur-norte 2 veces al año, en un año recorre 4 veces 17 escalones, es decir, 68 escalones. Es por esto que, en el cuarto anillo calendárico más interno en la página F57V del manuscrito Voynich, 17 caracteres se repiten 4 veces seguidas, porque ese anillo sigue los movimientos anuales del Sol. Solo puedes notar esto cuando entiendes a los mayas, porque no es un sistema al que estemos acostumbrados. Su propósito no es el uso diario, sino la determinación ritualística de fechas, porque al usar ese calendario, puedes rastrear en qué escalón se encuentra el Sol. Así, puedes ver qué diosa es influyente durante ese periodo de tiempo. Sin embargo, tengan en cuenta que la pirámide es solo una metáfora. Es una forma geométrica utilizada para comprender los movimientos mitológicos del Sol. Las comunidades chamánicas alrededor del mundo, e incluso los propios mayas, también explican esto con simbolismos como árboles o montañas, pero en arquitectura, el símbolo más apropiado que se puede aplicar en los templos es la pirámide. Un templo construido en forma de árbol es impensable. Naturalmente, un proyecto de construcción que es ancho en la base y estrecho en la cima da lugar naturalmente a las pirámides. Ahora tomemos un descanso y consideremos la respuesta a esta pregunta. El manuscrito Voynich revela los fundamentos del sistema de creencias de los antiguos mayas. Entonces, ¿no revela esto también los fundamentos de la arquitectura antigua encontrada en todo el mundo? Cuando aceptan el universo de esta manera, su perspectiva sobre los movimientos del Sol se vuelve marginal. ¿Era esta marginalidad propia de los mayas antiguos? ¿O es que la América precolombina era el último bastión donde el chamanismo antiguo aún vivía? ¿Y por eso era así? Realmente es difícil distinguirlo, porque los mayas antiguos no fueron los primeros en proponer la idea de la montaña celestial. Esta visión refleja la percepción cosmológica común de todas las sociedades chamánicas. Sin embargo, lo que distingue a los mayas de los demás es que, en la época en que se escribió el manuscrito Voynich, aún no habían sido influenciados por las religiones abrahámicas.
aún poseían una fe chamánica y nos han dejado fuentes que han llegado hasta nuestros días. Ya se habrán dado cuenta de que la fuente a la que me refiero es el manuscrito Voynich. Parece que, al intentar explicar la aceptación común de una creencia ancestral, desarrollaron un modelo cosmológico original y un sistema de calendario vinculado a Taziril. De hecho, los babilonios también tenían la creencia en la montaña celestial y habían construido los zigurats para simbolizarla. Los tártaros de Altai también tenían la creencia en la montaña cósmica. Los tártaros de Abaján la llamaban montaña de hierro. En la cosmología hindú es el monte Meru, en la iraní es Jaraberesaiti y en la de los antiguos germanos es Himin-Gyorg. En las creencias mesopotámicas, al igual que en el manuscrito Voynich, es la montaña de los países y conecta diversos lugares sagrados entre sí. En resumen, esta pirámide celestial, tanto en su forma actual como en las características que explicaré en las secciones siguientes, forma parte de la creencia de la humanidad ancestral. Lo que me pregunto es si los mayas antiguos tomaron esta creencia y desarrollaron una fe tan detallada a partir de ella, o si en las antiguas comunidades chamánicas cuyos registros no han llegado hasta nuestros días, también existía un enfoque cosmológico y calendárico similar. Esta es exactamente la razón por la que hago publicidad en YouTube e invito a la gente a ver este video. Yo no soy youtuber, simplemente estoy tratando de dar voz a este códice que nos dejaron los mayas antiguos, y al mismo tiempo quiero mostrar el significado y el potencial que contiene. El verdadero valor del manuscrito Voynich no es solo que provenga de los mayas antiguos, es que constituye la única fuente escrita de una religión que dominó todo el mundo durante más de 100.000 años antes de las religiones abrahámicas, el chamanismo. Quiero que esto sea reconocido. Volviendo a nuestro tema, si imaginan una pirámide solar en el cielo y la consideran como el Axis Mundi, el centro del universo, se verán obligados a analizar todos los demás cuerpos celestes en relación con esta montaña celestial. Y eso es exactamente lo que hicieron los mayas antiguos. Como dije, el Sol desde esta perspectiva pasa un promedio de 10 días en cada escalón de esta pirámide. Sin embargo, este número no es exactamente 10 días, sino 10,58 días. Si lo piensan bien, esto es inaceptable para un sistema de calendario. Los días deben ser precisos para poder ser seguidos. De lo contrario, todo calendario acumula margen de error. Incluso el calendario gregoriano anula su error añadiendo un día al mes de febrero cada 4 años. Ellos también se dieron cuenta de esto. Para poder dividir el calendario en días precisos, uno de los movimientos del Sol les sirvió de guía. El Sol completa su ciclo anual desplazándose del norte al sur y de regreso al norte. Sin embargo, en este ciclo, a pesar de que la pirámide tiene 17 escalones, el Sol da en realidad 18 pasos. Si lo piensan en un diagrama circular e intentan seguirlo directamente sobre él, verán que el Sol pierde una fase cada año. Es un poco complejo. Yo también tardé mucho en detectarlo y comprenderlo al principio. Por eso pensé que la manera más lógica de explicarlo sería con un gráfico visual. Ahora miren la pantalla. Como el Sol atraviesa esta pirámide 2 veces al año, dibujé la pirámide 2 veces una al lado de la otra. Ahora cuenten los pasos del Sol. Si se fijan, el paso número 17 coincide con el primer escalón de la pirámide en el camino de regreso. Por esa razón, al regresar desde ese escalón, se queda en un total de 16 pasos. Es decir, en lugar de 34 fases, resultan en total 33 fases. Imaginen de nuevo al Sol como una persona y cuenten los pasos desde que sube la pirámide hasta que baja por el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Verán que nuestro imaginario ser solar da un total de 18 pasos. En resumen, este calendario debe reiniciarse en algún punto. En otras palabras, el Sol debe bajar primero de esta pirámide y luego comenzar a subir de nuevo. Para ello debe dar 18 pasos en la pirámide. En definitiva, la pirámide solar tiene 17 escalones, pero 18 fases. Por esa razón, en la página F67V2,
Del Sol emergen 18 rayos. Cada rayo se corresponde con una fase. Sin embargo, en un punto, 2 rayos se fusionan convirtiéndose en una sola fase. Aquí el escalón final y la Tierra se combinan en una sola fase, porque la Tierra no puede emparejarse con una estrella. Como alguien que lleva años estudiando el manuscrito Voynich, puedo decir que el autor dibujó este tipo de ilustraciones con tal esmero que intentó explicar el tema mediante imágenes en la medida de lo posible, y en realidad no pasó por alto ningún detalle. Este número 18 constituye la base del Uinal. El Uinal es el nombre de los meses solares mayas y hay 18 Uinales en un año. De hecho, hasta hoy no se sabía de dónde provenía este número 18. Sin embargo, el manuscrito Voynich revela ante nuestros ojos la razón de este número. Por otro lado, con este cálculo, el Sol pasa exactamente 20 días en cada escalón, incluida la Tierra. De este modo se completan los 360 días del año. Además, el Sol recorre un total de 20 escalones desde la cima de la pirámide solar en nuestro cielo hasta alcanzar la cima de la pirámide de Xibalbá. 9 escalones en nuestro cielo y 9 escalones en el cielo de la pirámide de Xibalbá. Además, como el Sol tampoco puede hacer una transición directa entre estas dos pirámides, pasa por un escalón de nuestra Tierra y por un escalón de la superficie del inframundo. Así recorre un total de 20 escalones o 20 capas. En resumen, el Sol repite 20 capas cada día. Este es el ritmo diario del Sol. En el ritmo anual del Sol, el número 20 es la cantidad de días que permanece en cada escalón. Por esa razón, el sistema numérico maya antiguo es de base 20. Porque para una sociedad que convirtió el calendario en un libro sagrado, estar en armonía con el Sol debía ser fundamental. Si los movimientos del Sol son de base 20, el sistema numérico maya antiguo también debía serlo. Esto debe haber facilitado tanto los registros astronómicos como proporcionado una sacralidad numerológica. Sin embargo, a los 5 días restantes, los mayas antiguos los llaman Wayeb. Estos 5 días, que no se ajustan a los números sagrados ni al orden del sistema piramidal y no pueden explicarse, fueron considerados de mal agüero. Cuando veo esta creencia celestial, comprendo mucho mejor la razón de ello. La pirámide solar está ahí. Los números y el ritmo del Sol son claros. Entonces, ¿por qué se produce este retraso de 5 días? Los dioses no cometen errores matemáticos. Este fenómeno paranormal debe tener una causa nefasta y no divina. Por esa razón, en el manuscrito Voynich, en el dibujo que continúa esta página, hay un total de 19 representaciones solares divididas en estaciones alrededor del centro. Se han ilustrado un total de 19 periodos. El periodo Uinal, de 18 meses, el periodo Wayeb, de 5 días, y ambos juntos. En definitiva, este dibujo es el calendario Hab, es decir, el calendario solar maya. Si les parece bien, terminemos este video aquí. Que no sea demasiado largo y aburrido. Publicaré 2 videos más sobre el tema general del manuscrito Voynich. Después iré publicando por partes los valores fonéticos de las letras, las reglas de lectura, las traducciones y las pruebas que muestran cómo llegué a estas conclusiones. Hasta el próximo video.